Buen día a todos, bienvenidos a mi canal documental SSV. En esta ocasión hablaremos acerca de unos seres que son ya conocidos en todo el planeta. Esos seres son los duendes, pero en esta ocasión solo hablaremos un poco acerca de su origen y su participación en distintas culturas y países del mundo. Y recuerda que si te pareció interesante el vídeo, dale like y suscríbete para subir más vídeos como este y poder crecer aún más en YouTube. Sin más que decir, vamos con el vídeo. Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide pero del tamaño de un niño pequeño que están presentes en el folclore de muchas culturas. La etimología de su nombre proviene de la expresión duende casa o dueño de casa, por el carácter entrometido de los duendes al apoderarse de los hogares y encantarlos, o bien del árabe duar de la casa que habita, habitante. Los duendes, tal y como son conocidos, son criaturas mágicas, feéricas, relacionadas en algún caso con las hadas, y no forman parte de la tradición cristiana, aunque algunos demonólogos de los siglos XVI y XVII los consideraban un tipo de demonios ya al menos desde la segunda mitad del siglo XV. Se los describe físicamente como no mayores a 1 metro, de aspecto humanoide, orejas largas y en punta y de piel verdosa. Se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque y por ser escurridizos. En una definición amplia para la mitología de cualquier cultura, se le describe como de aspecto humanoide y muy baja estatura, con algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural y provisto de un típico espíritu bromista o malicioso, por el cual se le culpa de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. Siendo así, entrarían en la categoría genérica del duende los gnomos, los trasgos, el tomte sueco, el leprechaun irlandés o el poltergeist alemán. Este tipo de supersticiones ligadas a los hogares fueron difundidas por todo el Imperio Romano, ya que su religión pagana afirmaba que había unos dioses menores, los lares o genius luci, que habitaban una casa a la que estaban ligados con la función de protegerla. A veces estaban asociados a la familia que construyó la casa o que la habitó desde que fue construida. Esto explicaría su frecuente relación con los fuegos del altar familiar u hogar, los pucheros o las alacenas. A esto habría que sumar una noción semejante por parte de los druidas, quizá todavía presente en la creencia germánica en los kobold. Pero esta tradición se presenta también en el folclore de todas las naciones eslavas, donde son llamados domovik, e incluso en el japonés, donde unas criaturas en todo semejantes se denominan zasiki y warashi. Por lo demás, los djinn de los pueblos semíticos poseen características muy parecidas. La superstición, por otra parte, podría tener una etiología bastante elemental, una justificación maravillosa o imaginativa de los ruidos desconocidos que se producen en las alacenas, sótanos o cuevas subterráneas cerradas de las casas, casi siempre debidos a la presencia de pequeños roedores o depredadores en busca de alimento. Existen muchas variantes de duendes en varios países y culturas del mundo, aunque universalmente los más populares son los de los países célticos. Uno de los tipos más reconocidos en la actualidad es la del leprechaun, proveniente de Irlanda y popular durante las festividades de San Patricio, como las que se llevan a cabo en Estados Unidos. La imagen moderna del leprechaun es la de un hombrecillo barbado bajo, de aire alegre y a veces gruñón, vestido con atuendos de color verde, aunque en las leyendas folclóricas irlandesas su carácter era menos afable y solían vestir con ropajes rojos. Los leprechaun forman parte del ciclo de leyendas irlandesas relacionadas con los Tuatha de Danann. Otros tipos de duendes irlandeses son los Turricaún, aficionados a las bebidas embriagantes, y los Fardarit, hombres rojos. De Escocia, otro país celta, provienen las leyendas de los hobgoblins y los puck. Estos seres son descritos como espíritus traviesos relacionados con la tierra. El hobgoblin es un ser humanoide, pequeño y peludo, que vive en las casas y hace travesuras por la noche mientras todos duermen. Al puck se le caracteriza con un aire más similar a los pixies del folclore británico, sobre todo de Cornualles. Mientras el hobgoblin es pequeño y tosco y habita en las casas de los campesinos, el puck y el pixie son más esbeltos y viven en los bosques. Otro tipo de duende del norte de las islas británicas es el Brownie Ourisk, similar al hobgoblin aunque un poco más pequeño, peludo y ataviado con un manto o capucha de color café, y que habita en las casas ayudando por las noches con las labores cotidianas. La apariencia del Niseotomte ha pasado a formar parte del folclore navideño mundial. En el folclore escandinavo también hay varios tipos de duendes. Los duendes escandinavos se encuentran asociados al solsticio de invierno, y en la actualidad, a la Navidad. Su apariencia moderna es la del arquetípico duende de jardín o duende navideño.
diminutos, ataviados con ropajes de colores brillantes, sombreros cónicos puntiagudos y una barba larga. Sin embargo, en las tradiciones folclóricas escandinavas se les describe como hombres viejos y pequeños vestidos a la usanza rural campesina, de carácter voluble, a veces alegres y traviesos, otras veces iracundos y vengativos, que tienen la capacidad de volverse invisibles o tomar diversas formas. Reciben diversos nombres según el país. Tomte en Suecia, Nisse en Noruega y Dinamarca, y Tontu en Finlandia. Su presencia es frecuente en la literatura escandinava, como en los cuentos de Hans Christian Andersen. En el folclore eslavo, el domovoi es un ser de pequeña estatura, cubierto de pelo, que es considerado guardián de las viviendas. Estos seres tienen el poder de transformarse en animales, como gatos o perros, o incluso puede adoptar la forma del propietario de la casa. Los eslavos solían invitar al domovoi a quedarse en las casas, pues ayuda a mantener todo en orden, mientras esté a gusto, pero, si esto cambia, el domovoi se enoja y destroza platos, cambia las cosas de sitio y gime por las noces. El lutin, un tipo de duende francés. Para los pueblos sajones de Inglaterra, Gales, Alemania y Países Bajos, los goblins eran criaturas monstruosas y de apariencia grotesca, a menudo de carácter malvado y egoísta, ávidas por el oro y las posesiones materiales. Eran criaturas mágicas con diversas habilidades, similares a las de las hadas o los demonios. Los goblins aparecen frecuentemente en la literatura moderna, como en los libros de Tolkien, y también son parte de juegos de rol y videojuegos como Warhammer o World of Warcraft. Similar al goblin, pero de carácter más benigno y hogareño, es el kobold, perteneciente al folclore de Alemania. El kobold era parte del mundo espiritual, pero a veces interaccionaba con los humanos. Se le podía representar con formas animales, como fuego, con forma humanoide o como objetos, a veces se disfrazaban como campesinos o niños pequeños. Los kobolds podían vivir bajo tierra y trabajar como mineros, pero a veces hechizaban y vivían en castillos y barcos. Al igual que otros tipos de duendes, en ocasiones ayudaban a los hombres en las tareas hogareñas. En el folclore de Rumanía, el espíritu era una pequeña criatura cuyo carácter podía ser bueno o malo. Su apariencia es similar a la del leprechaun irlandés. El sufijo, o es un diminutivo de la palabra espíritu, en un significado más asociado al término fantasma. En Francia, el lutin de Normandía juega un papel similar al de los espíritus hogareños de las tradiciones de Inglaterra, Alemania y Escandinavia. El lutin también es un duende travieso, pues le gusta amarrar en trenzas las crines de los caballos. Los lutin han pasado del folclore francés a América, sobre todo en la provincia de Quebec, en Canadá, o en la leyenda del Maine Rouge enano rojo, que hechiza la ciudad de Detroit, Michigan. El mazapégul es un tipo de duende hogareño de la región de la Romaña, en Italia. Su aspecto es la de un ser humanoide pequeño, de pelaje gris, que a veces podía ser bueno pero volverse maligno si se enfadaba. En América existen diversas historias y leyendas sobre espíritus relacionados a la tierra, las masas de agua, los bosques, los elementos, el aire, el hogar, el mundo subterráneo. Muchas de estas leyendas se mezclaron con las leyendas europeas sobre duendes, dando lugar a nuevas leyendas sincréticas. En México, entre las culturas mesoamericanas como la civilización maya, los aluxes son un tipo de duende benéfico que habita en los campos de maíz. Tienen la capacidad de atraer la lluvia y proteger los campos. Los agricultores solían construirles pequeñas casas llamadas catalalux, donde el alux residía para cuidar del sembradío, pero al cabo de 7 años se le debía encerrar porque el alux se volvía malvado y causaba estragos. Otro tipo de duende es el chaneque, de la mitología mexica, entidad asociada al inframundo, los bosques, los ríos y los animales. En la actualidad, se les da apariencia de niños, tienen los pies al revés, el cuerpo deforme, poseen cola, carecen de la oreja izquierda, y les gusta hacer travesuras. En Centroamérica, a los duendes también se les conoce indistintamente como gnomos o enanos. Muchos de estos seres son una mezcla del duende europeo, sobre todo de los trasgos castellanos, con los genios protectores de las creencias indígenas. De esta forma, estas criaturas pueden ser desde pequeños humanoides con vestidos de colores y largas barbas, hasta poseer características físicas de animales como patas de pollo o tener los pies al revés, como en el caso del cipitío de El Salvador. En las leyendas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los duendes gustan de gastar travesuras en las casas, aunque a veces ayudaban con el quehacer hogareño, como ocurre en la leyenda de los duendes del Bacín de Costa Rica.
Uno de los aspectos más oscuros es que estos espíritus gustaban de perder a la gente, sobre todo extraviar a los niños, como ocurría en las leyendas de pueblos indígenas como los bribris y cabecales. Entre los tipos específicos de duendes de los pueblos indígenas centroamericanos están el Mora, de la comarca Ngbegulé en Panamá, o el Cucumi de Cuba. También merece mención el sombrerón, personaje de las leyendas de Guatemala, un enano con un gran sombrero y una guitarra que recorre los poblados del país enamorando a las mujeres. En Sudamérica hay muchas leyendas de seres mitológicos con características de duendes. En países como Venezuela se les denomina momoyes. En Colombia, está el moán. En la mitología amazónica, como la de los guaraníes del Paraguay, están personajes como el Pombero, el Yasi Yateré y el Curupí, mientras que en Brasil están las leyendas de Caipora y Curupira. En los pueblos del norte de Chile y Argentina está el Coquina, un ser mitológico benigno quechua y calchaquí. En la cultura mapuche de Chile están el Laltrache y el Trauco, en Ecuador, el Tintín, duende fálico de la costa, y el Chuzalongo, duende fálico de la serranía, y en Perú, el Muquí, duende minero de los Andes peruanos, el Chuyachaquí, el Chinchílico, y el Chapisico, en la Amazonía del Perú. En Bolivia, en la región occidental se los denomina como Anchancho en Aymara y como Muti en quechua, en la zona de los valles. La tradición irlandesa refiere que San Patricio, tras haber fundado su primera iglesia, invitó a los celtas paganos a convertirse al cristianismo. Tras llevar a cabo varios milagros, la fe cristiana comenzó a ganar adeptos en Irlanda. Los druidas vieron esto con alarma. Invocaron una tropa de duendes y la enviaron a la iglesia con tal de hacer la vida imposible a San Patricio y a los apóstatas ya cristianos. Los feligreses comenzaron a quejarse de que los duendes no los dejaban rezar y cometían un sinfín de desmanes desbaratando el templo, por lo que San Patricio, habiendo averiguado que era obra de los druidas, decidió hacerles frente. Una vez dentro del templo, se les encaró con las siguientes palabras: en nombre de Dios Todopoderoso yo los expulso, espíritus impuros, y fue así como San Patricio desterró a los duendes de la iglesia. Por eso en Irlanda la imagen de San Patricio es muy utilizada para realizar exorcismos de duendes y para protegerse contra ellos, ya que no soportan la imagen del hombre que los desterró de la casa de Dios. Su hábitat general son los bosques, aunque algunos habitan en los jardines y los fondos de ciertas casas, propicias para ello, ya que a estos alguna vez simpáticos hombrecillos les agrada la compañía de los niños, así como a las hadas, por su pureza de corazón, para jugar con ellos. Son de buen carácter, estando por lo tanto casi siempre de buen humor. Aunque también existen duendes malvados, capaces de hacerle daño a los humanos, si estos los enojan. Por ese motivo es conveniente evitar ofenderlos, por ejemplo, dudando de su existencia, de sus poderes o burlándose de su apariencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Agradecería tu opinión en la caja de comentarios. O sigue que les gustaría que se tratase el próximo vídeo. Para así tener buena dinámica con ustedes mis suscriptores y poder crecer juntos en YouTube. Sin más que decir me despido deseándoles éxitos en sus actividades del día a día. Hasta pronto.